Solucionario. A ver, PDF de esta clase. Ya. La esfera y algo de geometría analítica. En un recipiente cilíndrico de 4 metros de radio que contiene agua se introducen 3 bolas, 3 esferas de acero de radios iguales. ¿Ya? Son 3 bolas congruentes, mejor dicho, 3 esferas congruentes. ¿Por qué congruentes? Porque tienen los radios iguales, las cuales reposan en el fondo del recipiente. El nivel de agua aumenta en 0,6 metros. Entonces el volumen en metros cúbicos de cada esfera es, no se sabe cuánto es ese volumen. ¿Ya? Aquí aplicamos el principio de Arquímedes. Usamos el principio de Arquímedes. Entonces digo, por Arquímedes, el volumen sumergido, es igual con el volumen desalojado. Ahí es cuando Arquímedes dijo, ¡Eureka! Lo descubrí. Volumen sumergido igual volumen desalojado. Ya hacemos uso de ese principio de Arquímedes, uno de los tantos principios de Arquímedes, que dice que el volumen sumergido es igual con el volumen desalojado. El volumen sumergido sería el de las 3 bolas, el de las 3 esferas. Entonces sería V más V más V. Las esferas son congruentes. Por lo tanto, sus volúmenes son iguales, siendo V el volumen de cada esfera. Y el volumen desalojado sería el volumen de un cilindro de revolución que tiene de radio, según el dato, 4 metros. Es un recipiente cilíndrico que tiene de radio 4 metros. Cuando metemos las bolas, el nivel de agua aumenta en esa cantidad. Entonces, el volumen desalojado, el volumen que se arroja, el volumen desalojado sería el volumen de un cilindro de revolución que tiene de radio ese dato 4 metros. El radio es 4 metros. Y la altura del cilindro por el dato es 0,6 metros. Esto sería el volumen desalojado, equivalente con el volumen del cilindro que tiene de radio 4 metros y altura 0,6 metros. Entonces aquí en el segundo miembro, el volumen de ese cilindro, con radio 4 metros y altura, según el dato, 0,6 metros. Bueno, para el cilindro recuerden que el volumen es área de la base por altura. O sea, área del círculo base por su altura. El círculo base tiene de radio 4. Por lo tanto, el área del círculo base será 4 al cuadrado por la constante pi. Y eso por la altura, que en este caso resultó ser 0,6 metros. Siendo V el volumen de cada esfera. Siendo V el volumen de cada esfera. Bueno, entonces aquí sería 4 al cuadrado 16. 16 por 0,6 sería 9,6. Acá sería 3 veces V. O sea que tendríamos esto. Que 3 veces V será 9,6 por la constante pi. Luego de esto despejamos V y sería 9,6 entre 3. O sea, 3,2 pi. Cada esfera tendría de volumen 3,2 pi.
Así es, en este caso no sería U, Cristín, sino M, ya que la unidad que está usando el ejercicio es el metro, ¿ya? O sea, sería en metros cúbicos, ¿no? Ok, entonces acá digo que, por lo tanto, el volumen de cada esfera será 3,2 pi. En unidades cúbicas, en este caso serían metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Mm? Ok. Seguimos. Una moneda de 0,2 centímetros de espesor y 3 de diámetro es fundida y convertida en una bola, en una esfera. ¿Cuánto es la longitud en centímetros del radio de la bola? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe es que a partir de la moneda, esa moneda se funde y la convertimos en una bola. Lo metemos en un crisol, lo ponemos al fuego hasta que se ponga en rojo vivo y le damos forma de bola. ¿Cuánto mide el radio de la bola? Bueno, lo que pasa es que la bola y la moneda tienen el mismo volumen. La moneda tiene forma de cilindro y la fundimos y le damos forma de una esfera, ¿no? ¿Cuánto será el radio de la esfera? Eso es lo que se pide calcular. No es necesario hacer un gráfico, ¿ya? No es necesario hacer un gráfico. Simplemente digo esto. Sea R el radio de la bola. Lo que se cumple es que el volumen de la esfera es igual con el volumen de la bola. Se cumple que el volumen de la bola es igual con el volumen de la moneda. ¿Cómo calculo el volumen de la bola? Con la fórmula. Con la fórmula. La fórmula es 4 veces el cubo del radio. 4 veces el cubo del radio. Por la constante pi. Y sobre 3. De esa manera se calcula el volumen de toda esfera. Y en el segundo miembro, pues, el volumen de la moneda. En el segundo miembro, el volumen de la moneda. El volumen de la moneda sería el volumen de un cilindro de revolución que tiene de diámetro 3 centímetros y de altura 0,2 centímetros. Bueno, el volumen sería el área del círculo base por la altura. El círculo base tiene de área el cuadrado del radio por la constante pi. Pero como nos dicen que el diámetro es 3 centímetros, luego el radio será la mitad, 3 medios. 3 medios al cuadrado por la constante pi sería el área del círculo base. A esto lo multiplicamos con la correspondiente altura, que por el dato mide 0,2. 0,2 centímetros de espesor, o sea, 0,2 centímetros de altura. De esa manera planteamos la ecuación. Bueno, luego habría que operar, simplificar y todas esas cuestiones del álgebra.
y luego calculamos el radio. Así que habrá que operar 4 veces el cubo del radio por la constante pi sobre 3 en el primer miembro. Y en el segundo miembro tendríamos 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, o sea, sería 9 cuartos por 0,2. Bueno, con esto ya se puede calcular lo que se está pidiendo. Habría que operar, simplificar y todo eso. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. 9 cuartos por 0,2. 0,2 sería 2 sobre 10, o sea, un quinto. Lo pongo como fracción. Entonces, con esto ya se puede calcular el cubo del radio. El cubo del radio sería de esta manera. A ver, este 3 pasa a multiplicar al 9 y al 1, y entonces sería 27. En la parte de abajo. Digo, en la parte superior. Y en la parte del denominador tendríamos 4 que multiplica al 4 y también al 5. 4 por 4, 16. Por 5 sería 80. 80 veces pi. Entonces, con esto ya se puede calcular el radio. Habría que sacar la raíz cúbica. Entonces, el radio sería... vamos a ver cómo está en... Ya. Miren esas respuestas. Qué raro. A ver, aquí pasa algo. Aquí la constante pi se simplifica. Me olvidé de eso. He sacado 9 cuartos por la constante pi. La constante pi se simplifica. Entonces, despejando el radio, o mejor dicho, despejando el cubo del radio, sería 0,2 es 1 sobre 5. El cubo del radio sería 3 por 9, 27 por 1, 27. Y abajo sería 4 por 4 por 5, 80. La raíz de 27 sería 3. Ahora, la raíz cúbica de 80. 80 es 8 por 10. 80 es 8 por 10. Entonces, primero la raíz cúbica de 8, que sería 2. Y en la raíz, nos quedaría el 10. De aquí abajo serían 2 veces la raíz cúbica de 10. Claro que así no está en las claves. ¿Ven? Así no está en las claves. Lo que habría que hacer en el siguiente paso es dividir 3 con 2. Si dividimos 3 con 2 sería 1,5. Entonces la respuesta sería que el radio es 1,5 dividido con la raíz cúbica de 10. Esa sería la respuesta. 1,5 y en el denominador la raíz cúbica de 10. Profe, 2 sale la A, dicen por ahí. Efectivamente, ¿no? 1,5 como numerador y en el denominador la raíz cúbica de 10. Qué mala suerte. Aquí no hay para poner raíz cúbica, pero lo podemos poner de esta manera. Sería 10. La raíz cúbica de 10 sería 10 a la 1/3. Ya, voy a poner el equivalente, mejor dicho. La raíz cúbica de 10 sería 10 a la 1/3. Es lo mismo. ¿Por qué estoy colocando así? Porque este programa no tiene ese símbolo raíz cúbica. Por lo tanto, tengo que colocarlo de esa manera, ¿no? Es lo mismo, pero... Siguiente ejercicio, 3.
Ejercicio 3. El volumen del sólido determinado por un cono de revolución equilátero es V. Hay que calcular el volumen de la esfera inscrita. ¿Ya? Un cono será equilátero cuando sea de revolución y además su sección axial una región triangular equilátera. Entonces, lo que hacemos es primero graficar un triángulo equilátero. Así. Y luego, bueno, esto sería el cono en el plano. Ahora la esfera. La esfera sería inscrita a ese cono, según el dato. Entonces, primero graficamos esta circunferencia inscrita. Luego, esta figura la hacemos rotar en torno de la recta que pasa por este vértice y por este punto medio. Si hacemos eso, determinamos un cono equilátero y dentro la circunferencia, o perdón, la esfera inscrita. El volumen del cono es V y hay que calcular el volumen de la esfera inscrita. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, acá hacemos rotar, como les digo. Esa figura la hacemos rotar. En este caso sería media vuelta en torno de la recta que pasa por este vértice y por este punto de tangencia. De esa manera obtenemos un cilindro de, perdón, un cono de revolución y que es equilátero. Lo que está en amarillo sería el círculo base. A ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a trazar esta altura. Ahí, eso sería altura. De color verde. Y entonces lo que pasa aquí es lo siguiente. Vamos a decir que el radio de la esfera, el radio de esa esfera sea R. Este es el centro. Y vamos a decir que el radio sea R. R mayúscula. Bueno, hacemos esto. Desde el centro hasta la parte de abajo sería el radio R. Ahí es R.
Ahora, esta línea sería una línea bisectriz del ángulo de 60 grados. Recuerden que el triángulo de azul es equilátero. En cada vértice el ángulo es de 60 grados. Esto sería bisectriz del ángulo de 60 grados. Por ahí aparece un ángulo notable justamente de la mitad de 60, o sea, 30 grados. Ese ángulo mide 30 grados. Trazamos el radio en este punto de tangencia. Y sabemos que ese radio en el punto de tangencia es perpendicular con la tangente. Ahí aparece ángulo recto, 90 grados. Entonces, en ese triángulo rectángulo que nos ha resultado bastante notable, de 30 grados y 60 grados, sabemos que la hipotenusa es el doble de un cateto. En este caso sería 2 veces el cateto que mide R. Bueno, este radio también mide R. Y lo que resta para completar la hipotenusa, que es 2R, sería R. Que sería por acá. Sí. Ok, ahora, el radio de la base del cono, si ustedes se dan cuenta, sería R veces raíz de 3. Fácilmente nos damos cuenta de eso. Ya, esto sería R veces raíz de 3. ¿Por qué? Dirán algunos. ¿Por qué es R raíz de 3? Por lo siguiente. Si trazamos esta línea que pasa por el centro y ese punto, eso es una línea bisectriz del ángulo de 60 grados. Es decir que este ángulo que se ha determinado al trazar esa línea sería la mitad de 60 grados, o sea, 30 grados. Y por ahí nos resulta otro triángulo rectángulo bastante conocido, bastante notable. Es este. En ese triángulo bastante notable, bastante conocido, si este cateto es R, el otro sería R veces raíz de 3, que justamente es el radio. Entonces, lo que nos piden calcular es el volumen de la esfera. Sea X el volumen pedido. El de la esfera es, como siempre, ¿no? 4 veces el cubo del radio por la constante pi y entre 3. De esa manera se calcula el volumen para la esfera que tiene de radio R, como en este caso. Ahora nos vamos al dato. Ahora nos vamos al dato. Dato. Dato es el volumen del cono. El volumen del cono es V. ¿No? Volumen del cono es V. Ese es el dato. El volumen de ese cono equilátero es V. ¿Cuánto será el volumen de la esfera inscrita? No se sabe. Ya lo que se sabe es que el volumen del cono es como siempre. El primer miembro, el volumen del cono es como siempre. La tercera parte del producto del área de la base con la altura. Entonces aquí sería la tercera parte del producto del área de la base con la altura. La base del cono es un círculo que tiene de radio R raíz de 3. El área de la base será entonces, en el paréntesis, R raíz de 3, cierro paréntesis, pero al cuadrado, por la constante pi.
De esa manera se calcula el área del círculo base. El cuadrado del radio por la constante pi. El radio no es R. R es el radio de la esfera. El del círculo base del cono es R raíz de 3. Esto por la altura. Bueno, la altura es 3 veces R. La altura del cono, 3R. Esto por el dato es V. Entonces hay que operar, simplificar y todo eso. A ver, operamos. El 3 se simplifica. Y entonces nos quedaría esto. A ver, el 3 se simplifica. Esto al cuadrado sería 3R cuadrado. Por R sería 3R cubo. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, repito, el 3 se simplifica. R raíz de 3 al cuadrado sería 3R cuadrado. Por R sería 3R cubo. Por la constante pi igual con V. Llegaríamos a eso. ¿De dónde que se puede despejar R cubo por pi? Vamos a despejar R cubo por pi. Despejamos R cubo pi. Y sería la tercera parte de V. V tercios. V tercios. Ya entonces, una vez calculado R cubo por pi, que en este caso resultó ser V tercios, hay que reemplazar. Entonces sería 4, que multiplica a R cubo pi, que resultó ser V tercios, por V tercios. Y abajo sería el número 3. Bueno, si hacemos eso, nos resulta 4 veces V sobre 9. Por lo tanto, X será 4 veces V sobre 9. V sobre 9. 4 novenos de V. Profe, la 3 sale la C, dicen por ahí. ¿Sí, no? No. Seguimos. Ejercicio 4. Una recta L contiene al vértice C del triángulo ABC. Recta en B. El cateto AB es paralelo con la recta L. BC mide raíz de 3 y AB mide 2. Entonces el volumen en unidades cúbicas del sólido generado por la región triangular al girar una vuelta alrededor de la recta L es, no se sabe cuánto es, hay que calcularlo, ¿ya? A ver, una recta L contiene al vértice C del triángulo ABC recto en B. Ya, recto en B. El cateto AB es paralelo con la recta L y el otro cateto mide raíz de 3. Y hay un cateto que mide 2. El cateto AB mide 2 y el otro BC raíz de 3. ¿No? Bueno, entonces hacemos el gráfico. Graficamos primero un triángulo rectángulo. De vértices ABC, de tal manera que AB mide 2 y BC a raíz de 3. AB mide 2 y BC a raíz de 3. O sea que AB sería más grande. Claro, porque raíz de 3, ojo, raíz de 3 es aproximadamente 1,73.
mientras que el otro cateto AB mide 2, o sea, es más grande. El cateto AB es el grande. Es el mayor. Entonces, ese cateto AB mide 2. El otro ABC mide raíz de 3. Hay una recta L que pasa por el vértice C. Una recta L que contiene o que pasa por el vértice C. Y que es paralelo con el cateto AB. Qué raro. El cateto AB es paralelo con la recta L. Allá, y esa recta L pasa por el vértice C. Allá, entonces, por este vértice, pasamos una paralela con este cateto. Eso es lo que nos están queriendo decir. Que por ese vértice hay que trazar una recta L que es paralela con el cateto AB. Entonces selecciono este punto, el punto C, y luego el cateto. Y hago pasar una paralela por ese punto con ese cateto. Ahí está. Ya. Bueno, por aquí me preguntan si es necesario usar papus. No es necesario, ¿eh? No es necesario. Si desean, pueden usar el teorema de Pappus o usar otra técnica. ¿Ya? Yo particularmente voy a usar Pappus para recordar el teorema, ¿no? Pero, obviamente, pues hay otras maneras de resolver el ejercicio, ¿no? Otra manera de resolver el ejercicio es... A ver, vamos a hacer el intento por acá. Yo acá tengo este triángulo rectángulo o esta región triangular rectangular. De vértices ABC. Y entonces hay una recta que es paralela con el cateto AB. Esa de verde es paralela con el cateto AB. Y entonces hacemos rotar esa región rectangular, esa región triangular rectangular, una vuelta en torno de la recta L. Una vuelta, o sea, 360 grados. Entonces nos resulta un sólido, que sería algo así como esto. Cuando este cateto rote, se va a determinar en la parte esta un círculo. Ahí se forma un círculo. Un círculo que tiene de radio la raíz de 3. Obviamente, ¿no? Este radio sería raíz de 3. Y entonces, esta línea, la línea AC, al rotar, va a generar la superficie lateral de un cono de revolución. Entonces, el volumen que nos piden calcular sería una diferencia. Sería por una diferencia. Lo que haríamos es, a ver, esta línea a rotar, en la línea, a ver, acá es, en la línea AB a rotar determina la superficie lateral de un cilindro de revolución. Entonces lo que habría que hacer es una diferencia.
al volumen de ese cilindro hay que restarle el volumen hueco. Ese hueco tiene forma de cono. Ok, entonces, a ver, vamos a calcular, ¿ya? El volumen del cilindro, o sea, lo que nos están pidiendo es que calculemos X, que sería una diferencia al volumen del cilindro. Le quitamos el volumen del cono. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo calculamos el volumen del cilindro? Como siempre, al área de la base es un círculo que tiene de radio la raíz de 3. El área de la base sería raíz de 3 al cuadrado por la constante pi. Y a esa área lo multiplicamos con la altura, que en este caso es 2. Ahora calculamos el volumen del cono, que como siempre es la tercera parte del producto del área de la base con la altura. Área de la base sería raíz de 3 al cuadrado pi, o sea, 3 veces pi. Faltaría calcular la altura, que también sería 2. Lo mismo que la misma altura que la del cilindro, ¿no? Entonces operamos, acá sería 6 veces pi. 6 veces pi. Menos 2 veces pi. A ver, sería entonces 4 veces pi. En unidades cúbicas, ¿cierto? Esto es en unidades cúbicas. ¿Qué unidad usa el ejercicio? U. Entonces al final hay que colocar U al cubo. 4 pi unidades cúbicas. ¿Ya? Bueno, puede ser de esa manera, ¿cierto? No estamos obligados a usar el teorema de Pappus. Pero a manera de recordar, vamos a usar el teorema de Pappus. ¿Ya? A manera de recordar. Entonces aquí hay que aplicar esto. Una recta. Esta es la recta que es paralela con el cateto AB de nombre L. Es paralela con el cateto AB. Bueno, entonces como son paralelas, como hay paralelas, y acá hay ángulo recto, en C también tiene que haber ángulo recto. Recto ahí entonces. A ver, esta región triangular rectangular la rotamos una vuelta en torno de esa recta L. Y entonces, al hacer eso, se determina un sólido cuyo volumen se pide calcular. Ya sea por ese método que hemos usado anteriormente, o de repente usando la técnica de Pappus, teorema de Pappus, ¿no? Esto lo hacemos rotar una vuelta. O sea, 360 grados. Entonces piden, por acá, piden el volumen V, que se calcula de esta manera. Perímetro de una circunferencia cuyo radio es la distancia del centro de gravedad hacia el eje de rotación por el área de la región generadora. ¿Ya? Aquí serían 2 veces X raya. Yo voy a poner 2X con la constante pi. Y en el otro paréntesis, S. Y acá digo siendo X la distancia del centro de gravedad hacia el eje de rotación.
en este caso hacia la recta L. Y S, el área de la región generadora. De la región que genera el sólido. En este caso sería el área de la región ABC. Ok, entonces, manos a la obra. Habrá que calcular la distancia del centro de gravedad hacia el eje de rotación. O sea, la distancia desde el baricentro hacia el eje de rotación. Eso es lo que hay que calcular. Calcular el área de esa región generadora no creo que sea tan difícil, ¿no? Sería cateto por cateto entre 2. No creo que sea tan difícil. Acá lo difícil sería calcular la distancia del centro de gravedad hacia el eje de rotación. Bueno, entonces primero ubicamos el baricentro de esa región. Baricentro de esa región. ¿Dónde está? Baricentro, aquí está. Centro de gravedad CG. Centro de gravedad CG. Necesito la distancia desde el centro de gravedad hacia el eje de rotación, o sea, la perpendicular. ¿Ya? Hay que trazar la perpendicular, la altura, mejor dicho, desde el centro de gravedad hacia el eje de rotación. Ese es el X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Eso ya es otro asunto. Eso sería otro asunto. ¿Cómo calcular X? A ver, ¿qué tenemos acá? Si yo trazo a ver, si trazamos la mediana desde el vértice C, pasaría por ese baricentro y por la mitad y por el medio de ese cateto. A ver, voy a tener aquí 1, radio 3. Por ahí me aparece un ángulo bastante notable. Ya. Le voy a trazar la mediana que pasa por el vértice C. Antes ubico el punto medio de ese cateto. Punto medio de nombre M. Bueno, acá sería una unidad. Y por acá también. Entonces trazamos esa mediana CM que pasa por ese baricentro. Eso sería el trazo que me auxilia, que me ayuda a resolver el ejercicio. Ahora, en ese triángulo que nos ha resultado, que tiene un cateto 1 y el otro raíz de 3, bueno, sus ángulos son conocidos. La hipotenusa sería 2. Y entonces, los ángulos son conocidos. Uno mide 30 y el otro mide 60. El 30 grados sería el ángulo BCM. Por lo tanto, el ángulo que forma la recta L y esa mediana sería el complemento de 30, o sea, 60 grados. Voy a marcar ese ángulo. Marcamos este ángulo. El formado por la mediana y esa recta L, eso sería 60 grados. Un ángulo bastante notable. Entonces, si yo quiero calcular X, si queremos calcular X, habría que centrar la atención en este triángulo rectángulo, bastante notable, bastante conocido. La idea sería, por ejemplo, calcular la hipotenusa que va desde C hasta el centro de gravedad.
Eso no creo que sea tan difícil porque esa hipotenusa mide dos unidades, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras. El baricentro o el centro de gravedad divide a esa mediana en segmentos que están en la razón de 1 a 2. Aquí sería, por ejemplo, n, y del centro de gravedad hasta el vértice C, 2n. N con 2n van a sumar 2, 3n igual 2, n sería 2 tercios. Del punto medio hasta el centro de gravedad sería 2 tercios, y desde el centro de gravedad hasta el punto C sería 4 tercios. Eso es propiedad, ¿cierto? El baricentro divide a cada mediana en segmentos que están en la razón de 1 a 2. Eso ya sabemos ya por cultura general, ¿no? Hasta en física creo que lo ven. Creo que ven esa propiedad del baricentro. Es bien conocida la propiedad. Acá es 4 tercios. Bien, entonces, en ese triángulo rectángulo vamos a decir que este vértice sea de nombre D. ¿Ah? Bueno, en ese triángulo rectángulo bastante notable de 30 grados y 60 grados, ya se puede calcular X. Tú ya sabes cómo. Ya entonces digo, en el triángulo de vértices a Caracas, vamos a decir que el baricentro sea de nombre E, sino, o si no le ponemos de nombre G de gravicentro, ¿no? ¿Ya? G es el gravicentro, o sea, baricentro. Entonces, en ese triángulo CDG, en el triángulo CDG, si queremos calcular X, es recontra fácil, pues. La mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. O sea, serían 2 tercios por la raíz de 3. O sea, 2 veces la raíz de 3 sobre 3. 2 veces raíz de 3. Perdón, a ver. Si quiero calcular X sería el producto del cateto CD con la raíz de 3. Pero ese cateto CD sería la mitad de la hipotenusa, 2 tercios. Lo multiplico con la raíz de 3, ¿no? Aquí serían 2 raíz de 3 sobre 3. Ok, entonces ya tengo X. También tengo el área de la región generadora, o sea, el área de la región ABC. Y luego, pues, habrá que operar y todo eso, ¿no? Luego, el volumen V será, ya reemplazando, copio, pego, pero acá, en vez de X, hay que colocar el equivalente, que es 2 raíz de 3 tercios. Por la constante pi, ahora el área de la región generadora, o sea, el área de la región ABC. Eso sería el producto de los catetos entre 2. O sea, sería 2 por la raíz de 3 y entre 2. Muy bien, hay que operar y todo eso. Bueno, cuando hagamos el producto de raíz de 3 con raíz de 3 sería 3. Con este 3 se va a simplificar. Este 2 con este otro también se simplifican. Solamente nos quedaría 2 por 2 y por la constante pi, o sea, 4 veces pi. Por lo tanto, el volumen será 4 veces pi. De manera igual que el otro resultado, ¿no? Que fue empleando otra técnica. De cualquier manera, nos resulta 4 veces la constante pi. Aquí también nos resultó eso, ¿no? 4 veces la constante pi. Esto es en unidades cúbicas. ¿Qué unidad usa el ejercicio? Bueno, el ejercicio usa U. Aquí al final hay que colocar U elevado al cubo. Ok, seguimos, ejercicio 5.
En una esfera, las áreas de dos círculos menores paralelos, distantes 5 metros y situados en distintas posiciones respecto del centro, miden esas cantidades. Calcule el área en metros cuadrados de la superficie esférica. Entonces primero graficamos una circunferencia. Y luego trazamos dos cuerdas que sean paralelas y distantes 5 metros. Dos cuerdas que sean paralelas y distantes 5 metros. Entonces, por este punto, trazamos una paralela con esta cuerda. Solamente nos interesa el segmento de paralela. Yo muevo el punto y se mueve la paralela, ¿ven? Muevo este punto, se mueve la cuerda paralela. Bueno, eso sería en el plano. Ahora en el espacio. En el espacio, la circunferencia se transforma en superficie esférica. Y esa cuerda se transforma, no es que se transforma, sino que esa cuerda sería el diámetro de una circunferencia. Entonces, eso sería una circunferencia menor. Esa, a ver, acá nos dicen que es una esfera, ¿no? Ya. Las áreas de dos círculos menores paralelos distantes 5 metros y situados en distintos lados respecto al centro miden esas cantidades, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que considerar que es una esfera, no una superficie esférica, sino una esfera. Entonces hacemos un corte por la parte superior. Y ese corte determina un círculo menor que tiene de área pi. Esto quiere decir que el radio sería la unidad, ¿cierto? Entonces ubicamos el punto medio de esa cuerda. Y como nos están diciendo que este círculo menor tiene de radio 1, pues cualquiera entiende que el radio es la unidad. No creo que sea tan difícil darse cuenta de ese simple hecho, ¿no? Ya que si el radio es 1, pues entonces el área sería 1 al cuadrado por pi, o sea, justamente pi. Al ojo, como dicen ustedes. Ya, al ojo, el radio sería la unidad. 1 metro. Ahora, por abajo hay otro círculo. Por la parte de abajo hay otro círculo que se ha determinado al hacer ese corte. Ese círculo tiene de radio, tiene de área 16 pi metros cuadrados. Eso quiere decir entonces que el radio sería 4 unidades. 4 unidades. Si tomamos el punto medio de esa cuerda, y entonces este radio sería de 4 unidades. En este caso sería 4 metros.
El radio superior sería la unidad y el radio inferior 4. Ambos círculos están en diferentes posiciones respecto del centro. Lisset dice, profe, sale la C. Bueno, tendrías que poner el procedimiento, ¿ya? No estoy diciendo que esté mal, sino que quiero ver el procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? Espero que esté bien resuelto, digo. Ok, entonces, la separación entre esos círculos es 5 metros. La separación sería entre los centros. O sea, trazando este segmento, ese segmento sería de 5 metros. Ese segmento pasa por el centro de la esfera, cuyo radio se desconoce. Digamos que el radio sea R. No se sabe cuánto es el radio. Pero lo que se está pidiendo es que calculemos el área de la superficie esférica. Ítem. Siendo ese el área pedida, eso sería 4 veces el cuadrado del radio por la constante pi. 4 veces el cuadrado del radio por la constante pi. De esa manera se calcula el área de toda superficie esférica, solamente conociendo el radio. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso está en calcular ese radio. ¿Cuánto será ese radio? No sabemos. Sabe Dios cuánto será ese radio. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el radio? Bueno, por ejemplo esto. Ahí es recto y abajo también. Entonces trazaríamos este radio. No se sabe cuánto mide. Y trazamos también este otro. Y la idea sería, en esos triángulos, usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? En esos triángulos, usar el teorema de Pitágoras. Las hipotenusas son radios. Mientras que para ese triángulo, un cateto mide la unidad. Y en el otro, un cateto mide 4. Digamos que en este triángulo, en el que está por abajo, un cateto sea, ¿qué le ponemos? Ya pues que sea M. Que sea M. Como este segmento es por el dato de medida 5, este segmento, el que separa los centros, es de medida 5. Y abajo es M, por diferencia, sería pues la parte superior, 5 menos M. Y entonces usamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Recuerden que el objetivo está en calcular el cuadrado del radio. ¿Ya? En calcular el cuadrado del radio. Si el cuadrado del radio fuese, por ejemplo, 6, el área sería 24 veces pi. Si el cuadrado del radio fuese 5, el área sería 20 veces pi. Todo depende del cuadrado del radio. ¿Ya? Bueno, manos a la obra. Empezaríamos en este triángulo rectángulo. Entonces se cumple que en ese triángulo, por el teorema de Pitágoras, sería el cuadrado de R, a ver, el cuadrado de 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más el otro cateto 5 menos M, al cuadrado. Esto debe de ser igual con R al cuadrado, igual R al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Ok, hay que desarrollar esto. Y tendríamos esto. El cuadrado de 1 es 1.
más, este paréntesis lo desarrollamos y sería 5 al cuadrado 25 más el cuadrado de n. Luego, menos 2 veces el producto de 5 con m. Eso sería 10m. Esto es igual con el cuadrado de r. Llegaríamos a eso. Ahora, en el otro triángulo rectángulo, resulta que m cuadrado con 4 cuadrados suman r cuadrado. Eso es en el otro triángulo rectángulo. Además, en el otro triángulo rectángulo, sería que, por el teorema de Pitágoras, acá sería 4 al cuadrado, y aquí sería solamente m cuadrado. Y esto es igual con r cuadrado. Algo parecido con lo anterior. 4 cuadrado con m cuadrado suman r cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Profe, dice Cristín, las 5 salen. Todos me dicen la respuesta, pero nadie me da su procedimiento. Esa es trampa. Eso es trampa. Así no vale. Así no juega Perú. Tienen que darme el procedimiento. Si no, ¿cómo les creo que su procedimiento está bien? Quiero ver el procedimiento. Ver para creer, dicen. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a dar el procedimiento. ¿Ya? No estoy diciendo que esté mal, por si acaso. No estoy diciendo eso. ¿Ya? Entonces, 4 cuadrado con m cuadrado suman r cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que si yo despejo el cuadrado de m y lo reemplazo acá, lo reemplazo aquí, m cuadrado sería r cuadrado menos 16. Se simplifica el cuadrado de r, no voy a llegar a nada, no me conviene eso. Caballero, voy a tener que reemplazar el cuadrado de r en esta ecuación. ¿Ya? Con eso obtendría el valor de m, y luego, una vez obtenido el valor de m, ya puedo calcular el cuadrado del radio. ¿Ya? Entonces, luego lo que hacemos es esto. Copiamos esto, copio, pero acá 1 con 25 suman 26. Luego acá, en vez de r cuadrado, colocamos el equivalente que es 4 cuadrado más m cuadrado. Bueno, 4 cuadrado es 16. Esta sería la ecuación, ¿no? Entonces, de esta simplificamos m cuadrado y con eso calculamos m. Bueno, se habrán dado cuenta que m es, a ver, ahí sería 1. ¿Ya? Entonces, m sería la unidad. M es 1. Claro, porque si m es 1, esto sería 10. 26 menos 10 es 16. El m cuadrado se simplifica, ¿cierto? Ahora, una vez que tengamos m, que en este caso resultó ser la unidad, reemplazamos. Acá sería 1 al cuadrado y acá 16. O sea que r cuadrado sería 17. M igual 1 y el cuadrado de r igual 17. M igual 1 y el cuadrado del radio sería 17. Ya tengo entonces el cuadrado del radio, 17. Luego lo que hay que hacer es simplemente reemplazar. Como r cuadrado es 17, 4 por 17 sería 68, que multiplica a la constante pi. Al final obtengo el área. Sería 68 veces la constante pi. En unidades cuadradas, ¿no? Efectivamente, como algunos dijeron por ahí, profe, sale la C. Aquí ya Cristín está explicando. Ya. Ok, está bien eso. Ajá. Ok, Cristín. Está bien. Ya. Muy bien. Está bien explicado eso. Ok, bueno, entonces acá sería 68 veces pi
metros cuadrados, ¿no? Bueno, como verán, es una situación más que todo algebraica, ¿no? Bueno, geometría sería la parte de la izquierda, o sea, hacer el gráfico, trazar esos radios, reconocer que los círculos tienen de área, el cuadrado del radio por la constante pi, eso es geometría. Pero esto ya, digamos que no es geometría, sino álgebra. Es decir, que si alguien no domina su álgebra, no podría resolver este ejercicio. Ok, siguiente, ejercicio 6. Una esfera de madera cuyo radio mide R es dividido en n cuñas esféricas congruentes. ¿Ya? En n cuñas esféricas congruentes. En n porciones de esfera, mejor dicho. Si una de estas partes es equivalente con una esfera cuyo radio mide R, hay que calcular cuánto es n. Y acá ya me dieron la clave. Profe, la 6 sale la B. La cuña es equivalente con una esfera de radio R, entonces igualamos volúmenes y el ángulo ya. Ah, carambas. Ok, eso está bien. Ok, Lisette, muy bien. Ya. Una esfera de madera cuyo radio mide 2R es dividido en n cuñas esféricas congruentes. Ya, a ver, se estarán preguntando algunos qué cosa es una cuña, ¿no? Una cuña esférica es una porción de esfera. ¿Cómo se logra eso? De esta manera. De esta manera. A ver, vamos a graficar por acá una... En el plano graficamos una esfera, ¿no? Bueno, aunque no parece, pero es una esfera. Le sacamos brillo a la esfera. Y entonces hacemos esto. Piensen en una naranja, por ejemplo, tremenda naranja, así como una bola. Y entonces hacemos un corte por el centro. Este es el centro. Radio. Y entonces hacemos un corte por el centro. Con el cuchillo. Más o menos así. Esto sería la cuña. Esto sería la cáscara. La cáscara. Y por aquí están las pepitas y todo eso, ¿no? Eso es la cuña esférica. Esa cuña tiene el correspondiente ángulo central. Trazamos este radio de tal manera que acá el ángulo sea recto. Trazamos este otro de tal manera que acá el ángulo sea recto. Esto sería el ángulo de la cuña. Si este ángulo fuese, por ejemplo, 60 grados, entonces esa esfera estaría formada por 6 de esas cuñas. Si acá el ángulo central fuese 40 grados, si θ fuese 40 grados, 9 por 40 es 360, o sea, 9 de esas cuñas dan la esfera. Es decir, que la esfera se podría descomponer en 9 cuñas, de tal manera que esas cuñas tienen el ángulo en el centro de 40 grados. ¿Ya? Una más, si el ángulo en el centro fuese de 30 grados, entonces se necesitarían 12 cuñas para formar la esfera. ¿Ya? Acá nos están diciendo esto. Una esfera de madera cuyo radio mide 2R es dividida en n cuñas esféricas congruentes. Si una de estas partes es equivalente con una esfera cuyo radio mide R, ¿cuánto será n? No se sabe. No se sabe.
Lo que se sabe es que una de esas cuñas tiene de volumen lo mismo que una esfera de radio R, ¿ya? Cuando dos sólidos son equivalentes, como en este caso, una de esas partes, o sea, una de esas cuñas, es equivalente con una esfera de radio R. Eso quiere decir que el volumen de una cuña es lo mismo que calcular el volumen de una esfera de radio R. ¿Ok? Ya. Entonces digo esto. Vamos a calcular de manera directa lo que se está pidiendo, ¿ya? Vamos a calcularlo de manera directa lo que se está pidiendo. A ver, creo que por acá alcanza. Y por aquí alcanza. Entonces por acá vamos a calcular de manera directa lo que se está pidiendo. Digo entonces, piden N, ¿cierto? N sería el volumen de la esfera. N sería el volumen de la esfera entre el volumen de cada cuña. Volumen de la esfera entre el volumen de cada cuña. Si el volumen de la esfera fuese, por ejemplo, 20 y el de una cuña 4, ¿cuántas de esas cuñas dan la esfera? ¿Cuántas veces 4 dan 20? 5, ¿cierto? Entonces, N sería 5. Entonces, hay que comparar el volumen de la esfera con el volumen de cada cuña. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Ah? A ver, entonces... El volumen de la esfera es con la fórmula. Con la fórmula. 4/3, voy a copiar esto. Lo pego por acá. Volumen de la esfera es con la fórmula. La tercera parte de 4 veces el cubo del radio por la constante pi. 4 veces el cubo del radio por la constante pi. Pero aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado hay que tener acá. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que esa esfera de madera tiene un radio que mide 2R. O sea, el radio no es R, sino 2R. Mucho cuidado acá. Entonces aquí en el paréntesis hay que colocar 2R. Mucho cuidado acá, ¿ya? Y en la parte de abajo, en la parte del denominador, el volumen de la cuña, que es equivalente con el de una esfera de radio R. O sea, abajo habría que colocar el volumen de esa esfera cuyo radio es R. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos las simplificaciones del caso y resulta de que N es 8. Bueno, ya espero que se hayan dado cuenta de eso, ¿no? N es 8. Loco, como dicen algunos. Profe, pero ¿por qué es 8? Primero que el 4 y el 3 se simplifica y también la constante pi. Cuando desarrollen 2R al cubo, resultaría 8R cubo, y abajo sería R cubo. Se simplifica R cubo, y por eso es que sale 8, ¿no? Ya, bueno, es cuestión de operar correctamente, nada más, ¿no? Tratando de no equivocarse. Siguiente ejercicio, 7. Dos casas situadas en los puntos 1 de coordenadas 4, 0. Primera componente 4, segunda componente 0. Y la otra casa está en B, de primera componente 0 y segunda componente 2. Se quiere construir un pozo ubicado en el punto C, equidistante tanto de A como de B. O sea, ¿qué cosa quiere decir que sea equidistante? Pues que la distancia del pozo hacia A es lo mismo que la distancia del pozo hacia ese punto B. Aquí estaría el punto B. O sea, AC es igual con CB. ACB sería un triángulo isósceles.
equidistante de A y B, ¿ya?, a una distancia raíz de 5 kilómetros de una tubería. No entiendo. A ver, le estoy entendiendo mal, creo. Voy a leer nuevamente. Hay dos casas, una que está en el punto A y otra que está en el punto B, que tienen esas coordenadas, ¿no? Luego hay un pozo ubicado en el punto C, equidistante de A y B. Aquí creo que falta una coma. Equidistante de A y B, ya. Me parece que falta una coma aquí. Equidistante de A y B. O sea, quiere decir que esta distancia de A hacia C y de C hacia B son iguales. Y luego nos dicen, a una distancia de raíz de 5 kilómetros de una tubería que une A y B, halle la ubicación del pozo. A ver. ¿Cómo es esto? A ver, se quiere construir un pozo equidistante de A y B a una distancia a raíz de 5 kilómetros de una tubería que une A y B. Aquí falta algo. Me parece que esta distancia, esta de acá es raíz de 5. Me parece que nos están queriendo decir eso. Y además AC con CB son iguales. ¿Ya? Tal parece ser que es así. Hay que hallar la ubicación del pozo. Ya entonces, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Que la distancia AC con la distancia CB, esas distancias son iguales. Y el pozo dista de la tubería a raíz de 5, ¿ya? Hay que entenderlo de esa manera. Al menos yo entiendo de esa manera. No sé qué dirán ustedes. No sé cómo estarán entendiendo ustedes, pero yo al menos lo entiendo de esa manera. Ok, entonces hay que dar las coordenadas del punto C. Entonces hacemos el gráfico para ese ejercicio. Esto sería el eje X en posición horizontal. Luego, en posición vertical, el eje Y, por este punto, voy a trazar una perpendicular con ese eje. Ahí tenemos entonces los ejes. Esto sería el eje X. Y esto en posición vertical, el eje Y. Origen de coordenadas, como siempre, el punto O. Y ahora ubicamos este punto en el eje Y. Que tiene de coordenadas la primera 0 y la segunda 2. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que este punto de nombre A está 2 unidades por encima del eje X. Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y ese punto B está a 4 unidades del eje Y. Hay que entenderlo de esa manera. Profe, pero ¿por qué hace eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? Que si yo trazo esta circunferencia que tiene radio 2, la otra también tiene radio 2, y por lo tanto de este punto hasta este punto son 2 radios, 2 por 2 sería 4. Es por eso que este punto tiene de coordenadas la primera 4 y la segunda 0. Ok, luego entonces trazamos ese segmento AB sí, de color amarillo. Y ahora hay que ubicar ese punto C.
¿Cómo ubicamos el punto C? Como nos están diciendo que ese punto C dista o es equidistante tanto de A como de B, pues entonces se encontrará en la mediatriz del segmento AB. Por este punto medio trazo la mediatriz. La perpendicular, mejor dicho. Y en esa perpendicular estará pues el punto C. Recuerden que por el teorema de la mediatriz, este segmento AC y el otro BC son congruentes. Eso es por el teorema de la mediatriz. La distancia del punto C hacia el segmento AB es dato, raíz de 5. Este segmento que está de color verde, según el dato, mide la raíz de 5. Este punto de nombre M es punto medio. Ese punto medio. Hay que calcular las coordenadas de C. ¿Ok? Calcular las coordenadas de C. A ver, se puede calcular la distancia desde el punto A hasta el punto B rápidamente. No creo que sea tan difícil eso. Rápidamente se puede calcular. Al ojo, como dicen algunos. Bueno, lo que pasa es que acá en el centro el ángulo es recto. Entonces, en ese triángulo de vértices ABO con el cateto 2 y el otro 4, fácilmente se calcula la hipotenusa AB. Y eso sería 2 veces raíz de 5. Como M es punto medio, pues entonces acá sería raíz de 5 y de A hasta M también. O sea, nos resultan 3 segmentos iguales con la raíz de 5. Ya. Ahora, entonces, se puede calcular esa distancia de P hasta C por el teorema de Pitágoras, sería la raíz de 10. Pero no es lo que se está pidiendo. No es lo que se está pidiendo. Esto no es lo que se está pidiendo. Pero me va a ayudar a resolver el ejercicio. ¿No? Me recuerden que nos pide calcular las coordenadas del punto C. Entonces, lo que hay que hacer en el siguiente paso es, por este punto C, trazar la altura respecto del eje X. O sea, proyectamos el punto C en el eje X, trazando la correspondiente altura. Eso sería el trazo auxiliar. ¿Ah? Entonces aquí es con líneas punteadas. Pide la altura el punto D. Pide la altura el punto D. Y ahora centramos la atención en este triángulo rectángulo. Centramos la atención en este triángulo rectángulo. Yo quiero calcular tanto CD como BD. Con solamente conocer la hipotenusa, no podría calcular esos catetos. Tengo que calcular uno de sus ángulos. ¿Ya? Ahora, calcular uno de sus ángulos no creo que sea tan difícil. ¿Por qué? Porque en ese triángulo AOD se puede calcular este ángulo. Al ojo, como dicen ustedes. Es un triángulo rectángulo en donde un cateto mide 4 y el otro mide 2. Estarían en la razón de 1 a 2. Cuando eso sucede, uno de esos ángulos mide 26,5 grados. Acá. Y en el triángulo CMB, con catetos iguales, cada uno con la raíz de 5, este ángulo se puede calcular, es recontra conocido, es 45 grados. Así que el ángulo CBO se puede calcular y sería 45 grados más 26,5 sería 71,5 grados.
Eso sería el ángulo CBD en ese triángulo CDB, o sea, el ángulo en el vértice B de ese triángulo rectángulo recto en el vértice D sería 71,5 grados. Por lo tanto, hay un ángulo que es bastante conocido. El complemento de 71,5 sería 18,5 grados. Este ángulo se calcula y sería 18,5 grados. ¿Ok? Ese ángulo es 18,5 grados. Como verán, es cuestión de completar ángulos y todo eso. Entonces, nos hemos dado cuenta que este ángulo es bastante conocido, 18,5 grados. ¿Cómo logramos eso? Completando ángulos. Entonces, en ese triángulo rectángulo, con ese ángulo que mide 18,5 grados, por acá. En el triángulo de vértices, BCD, recto en C. Como ese ángulo mide 18,5 grados, la razón del cateto sería de 1 a 3. Es decir que el cateto CD será igual con 3 veces el cateto BD. Y además, la hipotenusa, esa hipotenusa CD, y además, la hipotenusa BC es igual con el producto de ese cateto BD con la raíz de 10. ¿Ok? BD por la raíz de 10. Eso ya sabemos ya por los triángulos, rectángulos notables y todo eso. Ok, entonces, BC por el dato mide raíz de 10. BC por el dato mide raíz de 10. Acá sería raíz de 10. ¿De dónde que ese cateto BD sería la unidad? ¿De dónde que el cateto BD sería la unidad? Y además, el cateto CD sería 3 veces BD, o sea, 3. CD igual 3. Ok, entonces nos vamos al gráfico. Y nos hemos dado cuenta que el cateto BD mide la unidad, y el otro cateto CD sería 3. Es decir que el punto C estaría a 3 unidades por encima del eje X. Su segunda componente sería 3. Faltaría calcular la primera componente, que sería desde el centro, desde el origen de coordenadas hasta el punto D. Eso no creo que sea tan difícil de calcular. Sería, como ese cateto BO mide 4, o mejor dicho, como el punto B está a 4 unidades del origen de coordenadas, eso es porque la primera componente es 4. Y acá es 1, entonces faltarían 3 unidades, que serían desde el origen hasta el punto D. Acá es 3 entonces. Entonces, las componentes del punto C, de acuerdo con el gráfico, serían la primera 3 unidades y la segunda también. O sea, ese punto C está a 3 unidades hacia la derecha respecto del origen de coordenadas y otras 3 unidades por encima del eje X. Finalmente, las coordenadas del punto C son la primera componente 3 y la segunda componente también 3. 3, 3. Siguiente. Un móvil es disparado desde el punto A que tiene esas coordenadas, describiendo una trayectoria parabólica de vértice V ubicado en -2, 2. Ubicándose finalmente en el punto B como muestra la figura. Halle en metros la medida del alcance horizontal del móvil. Calcular en metros la medida del alcance horizontal. Acá hay una parábola. El vértice está
ubicado en menos 2, 2, y pasa por este punto A y por el punto B. No se sabe la componente A, habría que calcular. Ahora, aquí lo que se está pidiendo es que calculemos cuánto es el alcance horizontal. Ahora, la medida del alcance horizontal sería calcular de A hasta B. Esa distancia, ¿no? ¿Cómo calculamos esa distancia? Bueno, lo que pasa es que el punto A está a 6 unidades del origen de coordenadas y el punto B está a A unidades del origen de coordenadas. Lo dice en la primera componente que es A. Entonces, el alcance horizontal sería la suma de 6 con A. ¿Ya? Entonces piden calcular en ese ejercicio la suma de 6 con A. A ver, la parábola, ¿no? Me olvidé también las fórmulas de la parábola, a ver cómo era, recordando. Tengo acá el eje X, acá tengo el eje Y. Y entonces, esta parábola, vamos a replicar esta parábola. Tiene esta fórmula. El cuadrado de X es igual a 4 veces P por Y. Siendo P la distancia desde el vértice hacia el foco de la parábola. Aquí está el vértice. Bueno, en este caso el vértice está en el origen de coordenadas. X al cuadrado igual 4 veces P por Y, en donde P es la distancia desde el vértice hacia el foco F de la parábola. Bueno, este es un caso particular. Un caso general sería que tengamos esto. Que tengamos así. El vértice pasando por este punto. Y abriéndose hacia arriba. Algo así como esto. Entonces aquí estaría el foco F de la parábola. Este es el vértice V de la parábola. Este vértice tiene de coordenadas HK. Bueno, así como aparece en los libros, ¿no? El vértice de coordenadas HK. Entonces, esta parábola tiene esta ecuación. X menos H al cuadrado igual 4 veces P por, en el paréntesis, Y menos K. Siendo H y K las coordenadas del vértice de esa parábola. Bueno, en este caso la parábola se abre hacia arriba. En el caso que la parábola se abra hacia abajo, aquí hay que colocar menos. ¿Ok? Ya, esa es la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, aquí en el ejercicio, en este ejercicio, miren esa parábola, ¿no? Todavía falta, ¿no? Se está abriendo hacia abajo. Todavía falta, y no, falta bastante. Nunca se cierra la parábola, siempre se está abriendo, ¿no? O sea, no, pues así estaría mal. No creo que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque la parábola siempre se está abriendo, nunca se cierra. ¿Ya? La parábola siempre se abre. Y así consecutivamente, ¿no? Bueno, algo así como esto, ¿ya? Entonces, la ecuación de esta parábola sería de esta manera. A ver, aquí sería X menos el H. El H es menos 2 al cuadrado. Como se está abriendo hacia abajo, acá sería menos. Menos 4 veces P. Y acá en el paréntesis, Y menos la segunda componente del vértice, que es 2. ¿Ya? Ahora, la distancia focal sería la distancia desde el vértice hacia
¿Dónde está el foco? No se sabe dónde está el foco. Acá no dicen eso. Vamos a ver. Un móvil es disparado desde el punto A que tiene esas componentes, describiendo una trayectoria parabólica con vértice este, ubicándose finalmente en el punto B, como muestra la figura. H en metros la distancia, o perdón, H en metros la medida del alcance horizontal del móvil, ¿no? O sea, hay que calcular la distancia entre los puntos A y B, eso sería 6 más A. Profe, sale 10. Allá, la D, ¿no? 10 la D, no entiendo. No es 10, es el problema 8. Descomponiendo el vértice. ¿Cómo? ¿Descomponer? ¿El vértice se puede descomponer? Ahí sí que no entiendo. Ahí sí que no entiendo. El vértice no se puede descomponer, digo. Bueno, yo le digo descomponer porque ahí está el -2 y está el 2. O sea, lo graficas en la línea X, o sea, en las abscisas y en las coordenadas. Ah, ya, o Y de esa sea. manera, sí. Uh-huh. Y ahí colocas el -2, pero es como acá estamos trabajando con medidas de metros, valor absoluto. Claro. Entonces, ya, ahí el 2 y en el otro lado hacia el A sería 4. Y 4 es lo que debería también haber en el otro lado, ya que estamos hablando del vértice. O Entonces, sea, A sería 2. sí. ¿Y esto? O sea, el alcance sería 12. No, 8. Ah, ¿verdad? ¿No? El alcance sería, a ver, acá sería 4, ¿no? 4, Ya. 2 Uh-huh. y A vale 2, 8. Allá. Pero aquí, a ver, bueno, lo que pasa es que ahí no te dan el foco, ¿ah? O sea, eso sería cierto siempre y cuando el foco, o sea, siempre y cuando el vértice y el foco determinen una recta que es paralela con el eje X. Eso no nos están diciendo, ¿no? Acá no nos dicen eso, ¿no? O sea, a ver, vamos a leer nuevamente. Está bien, pero, ¿ah? Un móvil es disparado desde el punto A que tiene esas componentes, describiendo una trayectoria parabólica de vértice este, ¿no? Ubicándose finalmente en el punto B, como muestra la figura. Halle en metros la medida del alcance horizontal del móvil, ¿no? Lo que pasa es que acá esta parábola no se sabe dónde está el foco, pero suponiendo que el foco esté por acá, pero de tal manera que la recta que pasa por el vértice y el foco con el eje Y sean paralelas, con esa consideración es cierto lo que nos estás diciendo. Uh-huh. ¿Ya? Pero bueno, hay que hacer esa consideración, ¿no? Sí, pues entonces ahí sería trazando la perpendicular esta, acá sería 2, ¿no? Y la altura también sería 2, ¿no? Entonces, como de A hasta O es 6, lo que resta sería 4 y acá es punto medio, ¿no? Siempre y cuando la recta que pase por el vértice y el foco sea paralela con el eje Y, con esa consideración, ¿no? Porque si no, no podría calcularse el valor de A, ¿no? Uh-huh. Pues acá es 4 y el valor de A se puede calcular y sería 2, ¿no? Pero ya creo que no es necesario, ¿no? Simplemente sería 4 más 4, o sea, 8. Uh-huh. Pero si yo uso la fórmula, también saldrá, digo. Sería así, ¿no? X más 2 al cuadrado. Igual 4P por, a ver, sería 4 veces P, ¿no? Solamente que no se sabe cuánto es P, ¿no? Por Y menos 2. O perdón, acá ya sería, este menos lo paso al paréntesis, sería menos Y más 2. Y luego tendría que plantear mis ecuaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ese punto A está claro, el punto A está en la parábola, por lo tanto satisface la ecuación. Tendríamos, a ver aquí, la primera componente sería menos 6, más 2 sería menos 2 al cuadrado, sería menos 4 al cuadrado, 16, ¿no? Y el valor de Y es 0, entonces con eso se calcula la distancia P. Y una vez calculada la distancia P, ¿cómo se puede calcular el valor de A, ¿no? Uh-huh.
Sería un poco operativo. Yo creo que este procedimiento dado por su compañera es mucho mejor que el que yo estoy usando, ¿no? Ujú. Bueno, son las 11:43. Si no hay alguna otra pregunta, daremos por terminada esta sesión. Profesor, ¿podría, acerca de de la cuña esférica, no le Ya, tomé foto, lo tiene allá, graficado que para que la tomarle foto? ponga. Ya, ¿dónde estaba eso? El de la cuña, no estaba más abajo. No, arriba. Desapareció. Apenas, poco. Ah, este era, ¿no? El problema 6, ¿no? Ujú. Sí, pero usted graficó la cuñita. Allá, Usted, la cuña. Ujú. usted la Aquí, graficó. aquí, Quiero no, eso tomarle no es. ¿Dónde está ahora ese gráfico? Bueno, lo haremos nuevamente, está por ahí. Desapareció. Creo que lo borré. Ya, entonces es así. Ya tenemos, bueno, suponiendo que sea una esfera, ¿no? Ya, aquí está el centro. Luego, trazamos este diámetro que pasa por el centro. Luego hacemos un corte. Y otro. O sea, 2 meridianos. Así como en geografía, ¿no? 2 meridianos. Este es el centro. Acá está la cáscara. Una cáscara, una porción de la cáscara de la naranja. Por acá están las pepitas. El fruto, mejor dicho. Ujú. Entonces, este es el centro. Y ahora lo que hay que hacer es trazar por el centro radios en esas semicircunferencias, pero que sean perpendiculares con ese diámetro. Trazamos este radio de color rojo. Eso sería en ese semicírculo. De tal manera que sea perpendicular con ese diámetro. O sea, ahí debe de aparecer ese ángulo recto. 90 grados ahí, ¿no? Luego trazamos otro radio, de tal manera que sea perpendicular con ese diámetro. Y esos dos radios van a determinar el ángulo central para esa cuña. Este es el ángulo central. Digamos que ese ángulo central sea de medida θ. Entonces, el volumen de la cuña se puede calcular, ¿no? Conociendo el radio y el ángulo central, ¿no? Sería una fracción de la esfera. La fracción se logra comparando el ángulo θ con 360 grados. Eso era lo que, no sé, o quería solamente la cuña nada más. No, sí, está bien, profesor. Esa quería. Claro, la cuña es una fracción de esfera, ¿no? Una porción de esfera, limitada por dos circunferencias. Por dos circunferencias, o por dos semicircunferencias, o por dos semicírculos máximos, ¿no? Ok, son 11:47, daremos por terminada esta sesión. Nos veríamos ya en la próxima clase. Chau, Faz, nos vemos. Gracias, profesor. Ok, nos vemos, nos vemos.